Hola, muy buen día. Espero que estés pasando un día espectacular, que estés disfrutando de tu propia oratoria, de tu voz, porque desde tu voz lo puedes crear absolutamente todo. Esto es algo que vemos en los vídeos y que vemos mucho en mi escuela, AP Comunica. Por cierto, muy importante, suscríbete a mi canal de YouTube, ahí lo tienes justamente aquí arriba, en el otro lado, aquí. AP Comunica es totalmente gratuito y tan solo tienes que entrar en YouTube, buscar AP Comunica y darle a suscribir. Te van a llegar, si le das a la campanita, te van a llegar vídeos cuando esté en directo y vamos a poder hablar. Así que suscríbete, es un regalo que te estoy haciendo. Hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto escuchar. En la Biblia se dice, el que tenga oídos, que oiga. Generalmente hoy todo el mundo tenemos oído y a no ser que tengamos pues algún problema de salud o inclusive de enfermedad, prácticamente casi todo el mundo puede oír con normalidad. ¿Y por qué entonces algo tan evidente se dice en el libro más antiguo del mundo, el que tenga oídos que oiga? Pues esta frase en interpretación nos la llevamos en comunicación, por supuesto, a una realidad existente, a una realidad que cada día se está demostrando más. Y es que todo el mundo oímos, pero no todo el mundo escuchamos. Y fíjate, nos cuesta muchísimo, muchísimo escuchar porque hoy, como vamos a ver en el vídeo, hay dos cosas que nos ocurre al ser humano del por qué no nos comunicamos bien. Y la primera de ellas tiene que ver con escuchar. Qué importante para nosotros es hablar y hablar y hablar. Pero ay, amigo, cuando tenemos que escuchar, ahí ya entra nuestro propio ego, nuestra propia mente. Nos cuesta mucho escuchar porque tenemos falta de conciencia, con ese. Sí, está la conciencia y la falta de conciencia. La conciencia nos ayuda a entender las cosas, la conciencia nos da la luz de por qué está ocurriendo esto en nosotros. Las parejas cuando se separan, una pareja que ha sido muy feliz y de pronto empieza a ir mal la cosa y se alejan y se separan. Algo lógico, por cierto, que por vibración puede pasar, pero ¿sabes cuál es el inicio de todo? Justamente la falta de comunicación y en ella no escuchar. Cuando nos creemos merecedores y poseedores de la verdad absoluta, dejamos de escuchar y solamente oímos. Y me dirás, Almudena, a ver, que esto es un poquito así, que se te ha ido la olla. A ver, no se me ha ido, es muy fácil. Lo que ocurre es que, claro, que esto no nos lo cuentan, que cuando estamos en casa o cuando empezamos a juntarnos con otras personas, lo vemos en el ambiente familiar, lo vemos en la sociedad, lo vemos, bueno, pues en el ambiente de los amigos, en el trabajo. ¿Y qué es lo que solemos ver? Pues que hay gente que antes de que haya terminado una sola pregunta, ya te está contestando. No te deja ni siquiera terminar de preguntar o de afirmar algo. ¿Por qué? Porque no te está escuchando. Es así, no te está escuchando. Algo que parece tan fácil, no lo es. Y todo esto por falta de conciencia. Y es aquí en este vídeo donde quiero darte luz en relación a esto. Cuando una pareja empieza a separarse es porque deja de hablar y de escuchar. Deja de escuchar al otro para escucharse a sí mismo. A diferencia de los problemas que pueda haber luego, el principal problema de cualquier cosa que ocurra en el mundo es la falta de escucha. Nos cuesta escucharnos. ¿Por qué realmente hay guerras? Hay guerras
porque no escuchamos qué quiere la otra persona, no escuchamos cómo se siente, no escuchamos por qué está actuando de esa manera, no escuchamos lo que nos quiere decir, sino más bien por nuestra falta de conciencia escuchamos lo que nosotros creemos por nuestro patrón mental que es lo que nos está diciendo. Yo te puedo decir algo y tú, sin escucharme, puedes entender que te estoy atacando. Y quizás solamente pueda estar hablando acerca de una experiencia de mí, pero tú puedes pensar que sin embargo hablo de ti. ¿Y cuántas veces pasa esto en la sociedad? Muchísimas. ¿Por qué? Pues porque no nos escuchamos. Fíjate, viene alguien y te pregunta así con un tono un poquito abrupto, acelerado, sin pausa, oye, ¿cómo estás? Y tú de pronto le contestas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ha pasado? ¿A que sí? ¿Te ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Pues porque la otra persona no ha escuchado la pregunta, ha escuchado la intención que le decía su propia mente. Estamos condicionados por lo que tenemos en nuestra mente, por los pensamientos, y hablamos conforme a lo que pensamos, todo el día además. Esa información no se puede perder, porque no podemos perder la información que traemos heredada desde nuestro propio nacimiento. Ya de hecho, y está demostrado, y así lo muestra la neurociencia, empezamos a recibir información en la barriga de mamá. Si mamá ha estado llorando mucho, el niño o la niña que está en la propia barriga lo siente. Si mamá ha pasado un embarazo fácil, cómodo, bonito, el niño y la niña lo percibe. Si mamá ha tragado muchas cosas por no hablar, el niño o la niña volverá cuando nazca a tener problemas como mamá de voz, porque si nos tragamos palabras, luego no las podremos digerir. Inclusive cuando las mujeres estamos embarazadas, trasladamos toda la información a nuestro propio hijo o hija cuando lo tenemos en nuestro vientre. Fíjate lo importante que es entender que la información no se puede perder, pero sí se puede transmutar. Tú puedes empezar a escucharte primero por ahí, porque muchas veces viene alguien y nos pregunta algo con una buena intención y nosotros contestamos como una bala. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos escuchado, porque no hemos sentido la vibración de otras palabras, sino más bien porque hemos interpretado qué es lo que mejor se nos da en el mundo. De hecho, hay una profesión que a mí me encanta. Yo he estado unos años en la Escuela Superior de Arte Dramático porque me gusta muchísimo además el arte y me gusta el teatro. Sin embargo, me di cuenta que hay gente que se prepara. Yo admiro a los actores, a las actrices que lo hacen. Yo lo hice como un hobby, simplemente por disfrutar. Inclusive aumenté mi destreza comunicativa gracias al teatro. Pero fíjate, no te quiero hablar de mí, te quiero hablar de la percepción que tuve cuando estuve en la escuela. Y fue la siguiente. Me di cuenta que hay mucha gente que debería de graduarse en teatro. Hay gente que tiene unos dones increíbles y que tan solo les faltaría una graduación, porque se cuentan muchísimos teatros mentales. Son tus teatros mentales los que harán que realmente puedas entender a una persona que está enfrente o no. Son tus teatros mentales los que te dirán cómo contestar de una forma o de otra. Sin embargo, hoy te digo que para escuchar necesitas primero escucharte a ti mismo y me dirás, Almudena, ¿y cómo se hace esto? Pues es fácil. Lo único es que no nos paramos a silenciar nuestra mente. Hay un ejercicio que a mí me parece el ejercicio más fascinante del planeta, sin embargo es el más sencillo. Hay un ejercicio que además se practica mucho en yoga y que tiene que ver con la respiración. Empieza a ser consciente de cómo estás respirando. Hasta tu forma de respirar indica tu forma de hablar.
Hablarás de una forma muy atropellada si respiras siempre sin conciencia. Detente unos minutos al día y solo sé consciente de tu forma de respirar. Inspira, toma aire, retén unos segundos y luego deja salir el aire con conciencia hacia afuera. Párate unos segundos a hacer eso, porque te darás cuenta desde dónde estás y qué estás creando. Cuando detienes tu mente, detienes esos pensamientos que hemos hablado y toda esa información que traemos a veces desde la barriga de mamá, desde nuestro ambiente social, desde nuestro ambiente familiar, desde nuestro círculo social, cuando detenemos desde ahí, podemos hablarnos con conciencia y ver qué es lo que estamos creando, cuáles son las palabras que realmente están dirigiendo nuestra vida cuando nos detenemos a escucharnos. Y lejos de ahí, pero no demasiado, está el escuchar con atención a otras personas cuando hablan. ¿Te has preguntado por qué existe la pausa de pensamiento? En mi escuela utilizamos la pausa de pensamiento. De hecho, te voy a mostrar algo que tengo justamente aquí en el vídeo. En mi libro Yo Soy Comunicación, tienes ejercicios de cómo hacer pausas de pensamiento. Y son una pasada porque te empiezas a dar cuenta de todo lo que se está creando en tu mente, inclusive te ayuda a posicionarte para poder hablar con autoridad, con liderazgo. Y ahí vas a encontrar en Yo Soy Comunicación, en el primer libro de los 3 libros que componen la saga, herramientas y ejercicios para liderar hablando. Justamente ahí, en el libro. Lo vas a poder comprar en cualquier plataforma, en Amazon, inclusive puedes pedírmelo por las redes. Bien, hablamos acerca de escucharnos y sobre todo luego de escuchar a los demás. La gente tiene mucha facilidad, y me incluyo yo, tenemos mucha facilidad de hacer 5 cosas a la vez, pero no estamos escuchando qué nos transmiten esas 5 cosas a la vez. No, más bien estamos haciendo, haciendo y haciendo. Sin embargo, algo que siempre digo, hablar no es comunicar, y comunicar incluye en la ecuación el hecho de escuchar. De hecho, te voy a contar 3 cosas que te ocurren si no sabes escuchar. Si no sabes escuchar, no podrás tener relaciones prometedoras y exitosas. Si no sabes escuchar con conciencia, no tendrás inclusive pausas de reflexión que te llevarán a crecer en ti mismo o en ti misma. Y algo muy importante que ocurre cuando no sabemos escuchar es que tampoco sabemos hablar con autoridad, porque siempre estamos inmersos en las palabras que nosotros tenemos y no aprendemos otras nuevas. No aprendemos palabras porque sí, puedes ser conocedor de muchas palabras, inclusive estudiarte el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero yo no te hablo de saber, yo te hablo de integrar. Cuando tienes integradas las palabras que realmente que están cambiando tu molde, entonces desde ahí hablas con verdad. Y todo empieza por utilizar justamente nuestras orejas, por escuchar con conciencia. Por eso no es lo mismo oír que escuchar, y no es lo mismo hablar que comunicar. Si quieres saber mucho más de esto y tener ejercicios, déjame tu comentario aquí, inclusive inscríbete en los talleres de neurocomunicación, oratoria y visibilidad de la escuela, porque te ayudarán a crear aquello que tienes en tu mente y a donde quieres llegar desde tu propia percepción, derribando limitaciones, creencias, eliminando los no puedo. Todo esto tiene que ver con no solo saber, sino con integrar.
Y hay algo que siempre suelo escuchar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, Almudena, pero es que yo ya sé hablar. Sí, es cierto. ¿Y desde dónde y hacia dónde te llevan tus palabras? ¿Qué experiencias estás repitiendo en tu vida? Es necesario desaprender para aprender aquello que realmente nos lleva, sin duda alguna, a el éxito, a lo que nos lleva a conseguir resultados. Y para ello hay que tener una humildad importante, para entender que sí hay que seguir desaprendiendo. O como bien se dice en la Biblia, vaciar los odres viejos, los odres de vino viejo, para llenarlos de vino nuevo. ¿Qué sentido tendría que empezaras a mezclar vino nuevo con vino viejo? ¿Se estropearían los dos? Sobre todo el de más calidad, el vino viejo. Pues hoy hablamos de eso, hablamos de desaprender también para empezar a aprender a escuchar. Primero a nosotros mismos, para luego escuchar con corazón a las personas. Desde ahí podemos crear muchísimas cosas que nos vendrán rodadas y que nos van a ayudar a disfrutar de la vida y a vivir. Que es que hay gente que tan solo está sobreviviendo. Oye, yo me digo, la vida es algo que tenemos que asumir como algo urgente. Tenemos que empezar a vivir y dejar de sobrevivir. Tenemos que empezar a ser nuestra principal prioridad, a invertir dinero en nosotros, en nuestro propio crecimiento mental, físico, espiritual y a aperturar nuestra propia consciencia en comunicación. Somos como hablamos. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, compártelo, ayúdame a llegar a más gente y a que más gente pueda entender este tema porque es primordial para ello. Suscríbete igualmente a mi canal de YouTube, AP Comunica, y te veo en el próximo vídeo. Quería indicarte que tengo un taller de neurocomunicación online con el que puedes, sin duda alguna, entender cuál es la mentalidad adecuada para escuchar, hablar y donde puedes empezar a comunicar desde tu propia verdad y con autoridad, con confianza. Trabajaremos juntos justamente en esto. Tu confianza determina tu proyección al comunicar. Gracias por estar ahí, te deseo que tengas un día fantástico, lleno de palabras de alta vibración, no solo dichas, también escuchadas. Gracias.